Cordial saludo, estimados alumnos. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro estudio de nuestra escuela FADAN, Formación Académica de Ágape Ministerios. Es para mí un privilegio poder acompañarles en este día para continuar con nuestra segunda parte de este estudio. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación por medio de Jesucristo? La palabra salvación significa preservación, liberación o seguridad. Para que nuestra salvación fuera completa se requerían dos cosas: el cumplimiento perfecto de la ley y el pago o juicio por el pecado. En el Antiguo Testamento, cada vez que se cometía un pecado, el hombre tenía que esperar exactamente un año, en el tiempo de la Pascua, para poder recibir el cubrimiento de su pecado. ¿Cómo se hacía? A través del derramamiento o sacrificio de un cordero, el derramamiento para cubrir por medio de la sangre. Usted va conmigo a Génesis 3:21 y va a conseguir el texto que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque el hombre había descubierto que estaba desnudo. El hombre había descubierto que no tenía cobertura de Dios, porque al hombre pecar se separó de Dios. Sin embargo, el sacrificio del animal no era suficiente. Necesitábamos un sacrificio más excelso, un sacrificio mejor, un sacrificio perfecto. Para pagar el precio del pecado, el sacrificio debería ser de un verdadero cordero santo e inmaculado. El verdadero sacrificio que nos hace salvos hoy, mañana y por la eternidad es el único sacrificio que nos puede salvar, y es el de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo hizo dos cosas para asegurar nuestra salvación. Él cumplió con el requisito de la ley. Él fue la única persona sobre esta tierra que ha podido cumplir perfectamente la ley, toda la ley. Porque dice la Escritura que el que vive por la ley debe cumplir con toda ella, porque si falta en un solo mandamiento, en un solo rasgo, falta en toda la ley. Pero Jesucristo, como tenía otra naturaleza, o tiene otra naturaleza diferente a la de Adán, tuvo la fuerza, tuvo la energía y tuvo el favor de Dios para poder cumplir con esta ley que nos era adversa. Dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No, no he venido para abolir, sino para cumplir, dice el Señor Jesús. Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Esto lo hizo para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En 1 de Juan 3:5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Segundo, cumplió con el requisito de justicia de Dios bajo la ley, que dice: el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Primera de Pedro 2:22 al 24, y este es el plan de salvación que Dios nos ha establecido. Nuestra salvación viene cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, el que murió para deshacer las obras de Satanás, incluida el pecado que había en nuestro ser. ¿Por qué la salvación es únicamente por medio de Cristo? Hay varias razones. Vamos a enumerar 3 razones por las cuales solamente por Cristo podía ser la salvación. Primera, no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Por más que intentáramos, por más que hiciéramos obras de bien, por más que quisiéramos hacer obras que nos pudieran salvar, no era posible, porque estábamos alejados de Dios. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros estábamos destituidos sin Cristo. Porque todos hemos pecado, eso significa que estamos descalificados, inhabilitados. No podíamos, por más que quisiéramos, cumplir con los requisitos de la ley. Número 2, Dios sabe que no podemos hacerlo.
El plan desde el principio nunca fue que nadie obtuviera justicia por medio de la ley. No, no se trataba de eso. Se trataba de que como habíamos pecado, como Dios sabía que íbamos a fallar, sin embargo Él así, con todas nuestras fallas, decidió crearnos, decidió hacernos y decidió redimirnos de nuestros pecados. Dios sabía que nunca viviríamos a la altura de las normas debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La ley nos hizo conscientes de nuestro pecado y, lo que es más importante, nos ayudó a comprender la necesidad de un Salvador. Por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador. Si logras ver lo que está aquí en la imagen, hay un pacto. El pacto es Jesucristo. Es Jesucristo en quien tienes victoria, en quien tienes salvación, en quien tienes libertad, en quien tienes protección, ayuda, paz, bendición. Es lo único que te permite tener una relación íntima y personal con tu Señor. Es tu respaldo. Él te da autoridad, te da vida y vida en abundancia, porque Él es la vida. Te da provisión, te da respuesta, te da recompensa y te da fortaleza. Romanos 8, del 3 al 4, si tiene Biblia cerca, por favor, búsquelo. Dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando en su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era necesario que Cristo fuera a la cruz. Era necesario que Cristo, que no tenía pecado, pudiera poner su vida por nosotros. Dice Hebreos que a pesar de ser Dios, como nosotros somos carne y sangre, Él participó de lo mismo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Él decidió bajar a nuestro nivel para ser espíritu, alma y cuerpo. Y aunque el cuerpo murió y su alma cargó nuestros pecados, su espíritu fue a Dios. Él dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero como la muerte no podía sostenerlo porque no había pecado en Él, Dios le dio la victoria. El mismo Espíritu Santo de Dios lo salvó, lo buscó y lo redimió y lo hizo el fruto o lo hizo el sacrificio necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos. La única ofrenda válida para que nosotros podamos ser salvos es Jesucristo nuestro Señor. Cristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicias de Dios en Él. Solo en Cristo somos justificados. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Jesucristo. Y no por las obras de la carne, puesto que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. En la muerte de Jesucristo encontramos resurrección, encontramos la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios extendidas con el único propósito de ofrecerle a usted y a mí salvación. Vaya conmigo a Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, porque lo único que te puede salvar es Cristo. Y la salvación de Jesucristo viene porque recibiréis poder, le dijo a los apóstoles, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y Él es Espíritu, y Él mora dentro de ti, mora dentro de mí. Solo Cristo es exclusivo. Mucha gente dice que Cristo es inclusivo o exclusivo, pero no es así. Puede incluso llegar a ser ambos. Si hablamos con algún creyente, es posible que le diga que el camino de la salvación es demasiado difícil, que es demasiado exclusivo, que es para algunos, que solamente
es para los más privilegiados, solamente es para los más santos, solamente es para aquellos que no tienen mancha, pero eso no es cierto. Ellos dicen que el camino es demasiado restrictivo, y es decir que salvación por medio de Cristo es muy difícil para ellos. Pero la realidad es que la salvación a través de Jesucristo es inclusiva y es exclusiva. Déjame mostrarte un par de ellos. Mateo 7, de 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que la hace que sea exclusiva. Eso hace que Jesús sea exclusivo, que sea el único medio a través del cual usted puede llegar al Padre, usted puede tener vida y vida en abundancia. Y no es porque Él sea un puente, sí, si lo ponemos desde el punto de vista humano, usted lo puede ver como un puente, pero cuando Él dice yo soy la vida, es porque la vida es intrínseca en Él, es porque solamente Él te puede dar vida. Él te dice yo soy la verdad, es que no hay otra verdad, es que solo Cristo es la verdad. Yo soy el camino, es que Él es el único camino. No hay más caminos, solamente Cristo Jesús es el camino. En ninguno, dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si usted ve estos versículos, puede entender que Jesús es exclusivo. Solamente Él es el camino, solamente Él es la verdad y solamente Él es la vida. Esto no deja absolutamente ningún lugar a dudas para que haya otro camino para salvación. Solo Cristo es el camino a la salvación. Para muchos esto no es solo exclusivo, para algunos es hasta ofensivo, porque ellos tienen una manera de pensar diferente a la que Jesucristo tenía. Si usted recuerda, la mayoría de las veces que Jesús tuvo diferencias fue con los escribas y fariseos, los que conocían la ley, los que conocían la religión, porque ellos tenían una mentalidad diferente a Jesús. Pero tengo buenas noticias para ti. Cuando tú te atrevas a conocer a tu Señor y recibas la mente de Cristo, podrás ver las cosas como Cristo las ve. El mundo será diferente para ti. Habrá un cambio en tu naturaleza y ya verás a la gente no como los puedes ver en el mundo natural, sino que ya los verás como Dios los ve y aprenderás a amar a tu prójimo como Dios lo ama. La belleza de nuestra salvación es que no está reservada para uno, dos o tres o pocos. La belleza de nuestra salvación es que es para todos. Es una puerta que está abierta a todo aquel que cree. ¿Y qué ventaja tiene que te den el derecho? Es que tú tienes el apellido de Dios, eres reconocido por Dios. Ya tú no eres una persona más del montón, ya eres un hijo de Dios. Y el título de hijo de Dios es el título más grande que tú puedes recibir en esta tierra. Dice Romanos 10, 12 al 13, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invoquen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si Cristo viene a morir y ofrecer salvación a un segmento de la población, eso sería injusto y sería un problema. Y Dios no es injusto. Pero la verdad es que Dios amó tanto al mundo que no hay discriminación en cómo se llega a la salvación. Todos debemos llegar por el mismo camino, a quien se ofrece la salvación, a todos los que le invocan, todos los que buscan a Dios y todos los que nombran su nombre. Mientras que Cristo es el camino y el único camino y la esperanza de salvación, esta esperanza se ofrece a todos por igual. Esperanza que se extiende más allá de la tumba. Y esa es una buena noticia. Mucha gente piensa que al morir todo se acaba, pero no es así. El cuerpo tiene que volver al polvo porque hay una sentencia sobre él. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero tú que estás en Cristo, vivirás, porque Él vive, tú vives.
Dice 1 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque si es así, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así. Porque cuando tú partes de esta tierra y estás ausente del cuerpo, estás presente en Cristo. Hay gran gozo y esperanza en mi corazón, porque confiamos solo en Cristo para nuestra salvación. Es porque esta esperanza se extiende más allá de que puedas morir o que puedas vivir. La esperanza de la salvación y la razón por la que la salvación solo es a través de Cristo tiene un completo sentido porque la tumba de Cristo está vacía. Juan 14, del 19 al 20 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros, usted y yo, lo veremos. Dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ese día ha llegado. Ese día es una realidad cuando vienes a Cristo Jesús. Porque Él ha resucitado, usted y yo hemos resucitado. Esta es la esperanza que todo verdadero creyente debe albergar en su corazón. Hay una canción de un compositor que se llama Stuart Toner y dice, sin culpa en la vida, sin miedo en la muerte, este es el poder de Cristo en mí. Desde el primer llanto, de la vida hasta el último suspiro, Jesús manda en mi destino. Ningún poder del infierno, ningún plan del hombre podrá alguna vez arrancarme de su mano. Hasta que regrese a casa, aquí en el poder de Cristo estaré de pie. Y el apóstol Pablo dijo, estoy plenamente convencido. Y a mí me gusta mucho esa palabra cuando él dice estoy plenamente convencido, porque no deja lugar a dudas, no deja lugar a que haya pensamientos que me puedan apartar del plan de Dios o de la vida que Dios me ha puesto en mí y en ti. En esta clase lo que quiero es animarte a que puedas entender que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida y es tu vida. Anímate. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A través de toda la Escritura tú vas a poder conseguir miles de versos que te van a hablar de Jesús y te van a hablar de que Él es el Dios que nos fue prometido, que Él es el Cordero Sagrado que nos fue prometido, que Él es el unigénito de Dios. Sigo por Mateo 7 del 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Mateo 10:22 dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros, dice la Escritura también. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea permanece condenado. Lucas 1, versos 6, 8 y 6, 9 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Lucas 2, 10 al 12 dice, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y Él de tal manera nos amó que volvió por nosotros. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero tú debes buscarle, tú debes acercarte, tú debes creer que Él existe y que Él está aquí para ti. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra, saldrá, entrará y hallará pastos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 2:21 dice,
y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Otra versión dice, serán salvos tú y tu casa. Hechos 13:47 dice, esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Romanos 5, del 7 al 8 dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10, 9 al 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Primera de Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Efesios 2, del 8 al 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, la fe no viene de nosotros, la fe viene de Dios. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. No es el resultado de sus obras para que nadie se llene de gloria, para que nadie se vanaglorie. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos por los siglos de los siglos. Ya con este breve recorrido por las Escrituras, tienes suficiente material para que puedas ir ahondando en esta clase que hemos recibido el día de hoy. Para mí no me queda más que decirte gracias, sigue adelante, avanza y recuerda, tenemos una prueba de este pequeño seminario. Que la gracia de Dios sea contigo en Jesucristo nuestro Señor. Amén.